continuación vamos a ver entonces diferentes estrategias en las que Excel nos permite arreglar datos o limpiar datos. Entonces, como ya tenemos nuestra tabla, nuestra base principal con las fechas en formato fecha, tenemos separados mes, día y año y nuestras monedas, vamos a hacer unos ejemplos de cositas que nos pueden ser bastante útiles al momento de graficar y sintetizar la información. Por ejemplo, si yo no quisiera que acá me apareciera el número del mes, sino el nombre del mes, simplemente voy a cambiar la ecuación y le digo texto de este valor, punto y coma, en el formato, abro comillas, cuatro veces M, para que el que hace extrae la fecha, el mes en este caso, y me lo deja en formato de mes con el nombre completo. Entonces lo hacemos así y entonces acá ya me deja que de esta fecha el mes es marzo. Y ya con eso puedo prácticamente copiar rápidamente nuestros datos. Ahora podemos hacer también gráficas a partir de tablas dinámicas. Vamos a decir que queremos insertar una tabla dinámica de una tabla de rango, que es automáticamente todo esto, y le vamos a decir que en un nuevo rango, en una nueva hoja. Yo quiero graficar todos estos datos por año, entonces voy a seleccionar el año en las filas y los quiero graficar los tres a la vez. Vamos a empezar a mirar estos datos para empezar a sintetizar errores. ¿Listo? En este caso, él me está sumando los datos y yo no quiero que me los sume porque estos datos son independientes. Necesito más bien un promedio. Yo necesito el promedio del dólar contra el peso, por ejemplo. Simplemente venimos acá, configuración de campo, y le digo promedio. Entonces ya ahí me saca más o menos los promedios de los valores por años. Y puedo hacer lo mismo con mis otras dos variables para poder configurar mejor la información. ¿Listo? Entonces, en este caso ya tenemos estos datos. Pero, ¿qué nos hace acá? Acá nos hace un ruido este dato, 1795, cuando la media del dólar y el euro está en 0,8. Entonces, ¿qué pasa acá? Los datos pueden tener algún error. Porque cuando los datos se me salen del promedio es porque normalmente los datos van a tener un error, bien sea en el momento de descarga o al momento de conversión. Entonces, si yo vengo acá y reviso estos valores, esto tendría que estar en promedio en 0,94. Pero acá, miren, tengo unos valores de 10. Entonces necesitamos investigar qué pasa con esos valores. Le decimos que nos filtre los mayores a 10. Vamos a decirle que nos filtre mayor o igual a 10. Listo. Y entonces acá nos aparecen estos datos que yo ya había seleccionado en amarillito. No son muchos, son pocos datos. ¿Qué puede pasar? Que cuando descargamos los datos y nos vamos para la página de datos macro, entonces tenemos estos datos acá filtrados. Miren que el dato es 1,00, 1,00, 0,98 y mi dato acá estaba pues con la coma corrida. Eso fue lo que pasó. Tenemos que arreglarlos. Digamos que son bastantes. Podemos hacerlo pues manual si fuera muy pocos, pero acá pues son bastanticos. Entonces simplemente los vamos a copiar en una nueva hojita y pues lo clásico sería empezar entre 1,0036, pero nos vamos a demorar un poquito. Entonces, ¿qué otra forma podemos hacer? Le podemos decir extrae y vamos a extraer de este valor a partir del 0. Entonces, después del 1 vamos a extraer el texto. Entonces, el 1 es el primer dígito de la posición inicial. Entonces, yo voy a hacer mi posición inicial a partir del 2. ¿Listo? Entonces, a partir del 2. ¿Y cuántos números quiero extraer? 4. Son 4 los números que voy a extraer porque esos son los decimales que estamos manejando. Y le doy Enter. Y ahí él ya me lo extrae. Vamos a copiar un momento esta fórmula por acá al ladito. ¿Para qué? Para que acá me quede el 1. ¿Listo? Entonces yo ya sé que es 1 y que extraje los decimales. Ahora necesito fusionarlos de forma automática. Entonces voy a usar la forma concatenar. ¿Qué voy a unir? Voy a unir el 1
pero necesito después del 1 una coma. Entonces coloco una comilla, coloco la coma, cierro comillas. ¿Y qué va después? Mis decimales. Entonces mis decimales están aquí. Cierro. Y ahí ya tengo entonces mi número ya listo para copiar. En este caso, simplemente para este caso vamos a copiar esto porque si no acá me copia completo el 1, 2, 3. Pero vamos a verlo cómo lo hace. Listo. Pero como no necesitamos que esto sea un 2, 3, sino que sea solamente uno, entonces lo pegamos hasta el final. Listo. Y automáticamente ya me corrigieron los datos acá y ya los tengo todos sin necesidad de digitar. Como son fórmulas, necesito pasar al otro lado netamente datos, simplemente copiamos y le damos pegar valores. Acá me lo toma como letras, entonces simplemente le digo que me los convierta a números. ¿Listo? Y tomo estos valores y me los llevo para acá y los pego. Aquí él me va a pegar todos los que son consecutivos. Entonces, por ejemplo, por acá me dejó este, que es el 260, el 664, y luego salta el 667, que no me lo tomó. Entonces vamos a mirar acá, sería este, sería mi dato aquí, y los otros serían estos últimos. Listo, ya aparentemente se corrigen entonces mis errores. Vengo acá, perdón, acá, y le digo a mi tabla dinámica que por favor se actualice y ahí ya me lo corrigió. ¿Listo? Entonces ya tengo mis valores corregidos. Con estos valores corregidos yo puedo hacer gráficos en tablas dinámicas. Entonces acá el sistema me da una recomendación. Es importante, por ejemplo, no comparar amplitudes tan grandes como 2000 con amplitudes tan pequeñas como 0.9 y 1.03. Entonces, si yo tomara el gráfico dinámico que me recomiendan, pues miren que no va a ser muy comprensible porque unas variables son muy altas y las otras pueden ser muy pequeñas. Entonces, aunque yo puedo tomar un gráfico combinado, por ejemplo, yo le puedo decir, colóqueme las más grandes que son USB Cup, colóquemelos en una línea y las otras colóquemelas en columnas. Pero aún así sigue siendo demasiado pequeño y no voy a ver el concepto de la gráfica. Entonces, en este caso, ¿qué puedo hacer? Separar los gráficos. Vamos a decirlo por acá. Vamos a copiar la tabla. Y vamos a dejar una tabla en esta data solamente el USD Code. Y vamos a quitar las otras variables. Ay, perdónenme. Vamos acá a analizar, le decimos mostrar, lista de campos. Vamos a quitar estas variables y vamos a dejar solamente esta. Entonces esta que tenemos acá, la podemos graficar, por ejemplo, en una tabla de barras, por ejemplo. Y aquí vamos a utilizar estas dos que son más pequeñas. Vamos a quitar el USD Pop de acá y podemos hacer las comparativas. Vamos a ver qué nos recomiendan. Digamos que queremos líneas. Pues acá podemos obtenerlos mejor con líneas, en rangos más pequeños. Podemos hacer de esa manera gráficos comparativos o podemos volver a copiarla y dejar nuestros gráficos individualizados si lo queremos de esa manera. Entonces esta es la forma en la que podemos arreglar datos, podemos hacer gráficos dinámicos a partir de recomendaciones, podemos hacer nuestras propias selecciones y ajustar los gráficos.